y Lili ya extrañaba, tenía síndrome de abstinencia de nuestros encuentros. Mira, y ahora viste que no estoy en Bariloche, estoy en el Ajá, campo. Entonces, si sí. me vieran todo lo que armé, todo el escenario con algunas lámparas de los otros dormitorios, con otra lámpara que tengo ahí que no la puedo tocar porque está arriba de unas cajas, como para que me pudiera iluminar y hacer un escenario improvisado. Estás Pero feliz. hermosa y cualquier escenario, mejor dicho, se acomoda a tu luz. Es impresionante, de verdad que me encanta compartir contigo y también extrañaba mucho estos encuentros. Sé perfectamente que es por el viaje. Y bueno, mi hermosa, hoy tenemos un tema de verdad que Uf, no sé cómo haces uy, para mostrarnos el camino en pasos acelerados, porque solo con la información que compartimos ya tenemos tareitas que nos pueden dejar verificaciones desde el mismo momento. claro. Sí, yo desde hoy a la tarde hablaba con mis maestritos, ¿no? Y mis ángeles, y digo, tengo que tratar dentro de tanta información que sostengo y que voy encajando como piezas de un rompecabezas gigantes donde yo ya puedo ver el paisaje que va armando ese rompecabezas. Pero en este tiempo mi desafío con ustedes es justamente intentar que ustedes pesquen esas piezas internas propias y las puedan ir colocando en un lugar donde nosotros estemos más completos. De eso se trata el camino, especialmente de este año y que va a ser del año que viene también, de generar la maestría, ¿no? Cuando yo hablo de maestros, y ustedes saben que yo los considero maestros, eh, eh, significa en el estado pleno de conciencia de todo lo que haga, ¿no? Eso significa la maestría, una mayor conciencia de todo aquello que yo hago y practico, porque obviamente no existe el maestro que solo habla, ¿no? Sino que es la maestría en práctica. Y para eso, usando las herramientas que siempre vamos mencionando y que muchas veces no sabemos cómo desarrollarlas. Cuando a veces decimos la compasión, por ejemplo, tendríamos que hacer un vivo una vez, Lili, de que hablemos solo de la compasión. ¿Por qué? Porque nosotros más o menos creemos que tenemos una idea, De lo que pero la ya van compasión. a ver que claro, pero ya vamos a ver que cuando llevemos eso a ejemplos, para mí me gusta mucho dar ejemplos para que nuestra cabecita haga clic. Y estoy haciendo un poco de tiempo igual, porque yo siento que la información que voy a dar hoy es muy importante, vos sabés, mi amor. Por eso fíjate que yo había dado un taller hace más de un año, que era la liberación del clan, y no sabés en este año y medio cómo se transformó para mí todo el conocimiento que tengo para transmitir y cómo estoy mucho más asertiva, ¿no? Pero te lo digo porque yo lo practico, como yo tengo una enorme familia, tengo muchos seres, me hice el propósito de nacer en una familia grande, con muchos integrantes, como para practicar más. Y además yo también generé una familia numerosa para mí. ¿Por qué? Porque la maestría, digamos, espiritual de un ser tiene que ver exactamente con los vínculos cercanos. No existe una maestría bien amasada cuando vos simplemente vivís solo en la vida, no tenés ninguna obligación vincular. O sea, Ujú. sí, podés ser un monje, una monja, estar en un convento, rezar por la humanidad, hacer sanación, hacer rituales de silencio, hablar con Dios y demás, pero la, mm, el training que te da tener el vínculo ahí, ¿no? Los vínculos que te traen cosas que se reproducen adentro tuyo, los vínculos que te generan tanto amor, los vínculos que te generan tanta rabia, o sea, todo aquello que es para aprender el autodominio de la maestría. Por eso ahora nosotros nos hemos convertido en monjes urbanos, monjes
familiarmente urbano. Que monje no significa que sea célibe y que Que tengas tenga que rezar todo un el día y andes hábito. con un vestido largo, sino que el monje es el que empieza a dominar las pasiones y las emociones que vibran en una frecuencia baja, Ujú. ¿no? Y cómo mostrarle a los demás, cómo ser el ejemplo vivo. Como yo ahora, por ejemplo, estuve con todos mis nietos acá en el campo, hoy se fueron algunos ya, volviéndose, y cuando ellos gritan o lloran o piden las cosas llorando o se enojan y se zamarrean entre ellos y demás, yo vengo y le digo, ¿qué hace la abuela? Y está enojada. Yo te grito, te muevo, te pego una cachetada. No, dicen ellos, bueno, le digo. Entonces les enseño así, les digo, hay que hablar, hay que expresar, hay que escucharse, pero yo lo muestro con el ejemplo, no soy una loca que anda suelta por la casa y después cuando los chicos hacen cuestiones, yo quiero corregirlos a ellos. Esto es desarrollar nuestra maestría, es ubicar las piezas internas que a nosotros nos van a llevar por sentido común, por lógica, a una expresión muchísimo más elevada de conciencia. Porque el estado elevado de conciencia no se logra únicamente leyendo un buen libro o meditando. O sea, esa es la base de datos que vos tomás. Ujú. Leer libros inspiradores o de gente que ya haya logrado un montón de cosas o que hayan descubierto en ciencia, en espiritualidad, en la parte emocional, en la parte vincular de la familia. Pero, ¿dónde está la verdadera conquista? La verdadera conquista es descubrirse a uno mismo fallando y revertir eso. Es la conquista es el dominio de los impulsos, de los enojos, de la rabia, de la venganza, del dolor, o sea, todo ese impulso que además de ser emociones punzantes, son también la generadora de una química ácida, ¿no? El cerebro cuando se enoja, cuando está frustrado, cuando tiene rabia, cuando tiene sed de venganza, cuando siente que es discriminado, genera una química. Esa química que está generada por una orden que da nuestro procesador, que es espectacular, nuestro cerebro, recorre por las venas, llevando al lugar adecuado cierta información hormonal. Ujú. Y esos mensajeros químicos que recorren la sangre te van a dar un resultado después. Mayor vida, menor vida. Más rejuvenecimiento, mayor envejecimiento. Pérdida de la vista o una vista perfecta. El cabello que se te cae, la cara que se te arruga, la panza que te duele, las rodillas que se paralizan, ¿no? Y todo eso que va en proceso lento, pero que es la respuesta del estímulo químico hormonal procesando emociones. Ujú. Esto está bueno que pareciera que todos lo sabemos, pero en realidad no sé qué tanto lo sabemos, porque nosotros no evitamos normalmente enojarnos para cuidar el cuerpo, no evitamos frustrarnos para cuidar la salud. Nosotros no, no trabajamos el temple emocional ante estímulos de enojo familiar, por ejemplo, que es ahí donde más se desarrolla, ¿no? La pareja, los hijos, los padres, el jefe o los empleados, o sea, eso es lo que más genera la turbulencia donde uno se va cocinando a uno mismo. Y Y que en recordando un muchas poco el oportunidades título, se va volviendo hábito, porque a veces claro, ahí es ahí algo que voy, hacemos, justo voy ahí. sí, y entonces, Justo voy ahí, justo voy ahí, justo voy ahí. Mira, y acá es donde yo les pido a todos que estén atentos, porque vieron que el título de nuestro encuentro de hoy es que nosotros somos los sanadores de nuestro clan. Y esto es bastante amplio, por eso yo quiero tomarme el tiempo para que todos los que estén escuchando esta noche se lleven mucha claridad. Yo también
pensaba que lo entendía, ¿no? Y ahora cada vez que me sumerjo más en la contemplación de lo que yo quiero lograr para mí, pero además lo que quiero enseñar, esa responsabilidad que me hace que yo quiera ser profesional, que quiera ser seria, que quiera tener validez a lo que digo, a lo que enseño y al método que entrego. Cuanto más yo me entusiasmo con ese compromiso, más conocimiento el espíritu me va mostrando, ¿no? Entonces, claro, yo descubrí algo que lo tengo que terminar de desarrollar incluso, porque sé que tiene aristas mucho más profundas, pero observen de lo que me di cuenta. Me di cuenta que el mayor obstáculo que nosotros tenemos en nuestro crecimiento personal, en nuestra liberación, en nuestra salud, en nuestra evolución, el mayor obstáculo que nosotros tenemos para poder recordar la divinidad que somos, para entender otra vez en conciencia de que yo vine a esta familia a hacer un aporte, no a sufrir ni a enfermarme por los condicionamientos que la familia trae. ¿Y cuánta necesidad tenemos para desarrollar la maestría en revertir este proceso? El obstáculo principal que nosotros tenemos es la repetición, exactamente lo que vos dijiste recién. No solamente porque te crea un mal hábito, sino porque yo siento esto, ¿no? Que como que la vida fue diseñada poniéndote un freno de mano. El freno de mano activado para que no avances y que nunca te des cuenta que está ese freno de mano activado. ¿Y saben dónde yo me di cuenta? Piensen, por ejemplo, yo tengo 62 años, pero yo hace 55 años que, por ejemplo, repito durante un año las mismas cosas. Y me di cuenta, hace poco fui al acto del colegio de uno de mis nietos, y cuando estaba en ese acto dije, qué locura esto de que yo desde que fui jardín de infante, en esta fecha patria, hablaba de esto. Se veía el que se disfrazaba de paisanito y bailaba con la paisanita, el que se vestía de negrito, que iba a la plaza porque que pedía libertad, el que se disfrazaba del que era el prócer del momento, de esa fecha, y le decía una frase y el otro le contestaba tal frase, y entonces ahí ya se redondeaba, digamos, el sentido de esa fiesta patria. Y no bastaba que yo tuve que ir toda la primaria, toda la secundaria, después empecé con mis hijas, toda la primaria y secundaria de mis hijas. Y ahora sigo yendo, y un día sentí, dije, esto es lo mismo que yo hice desde que tenía 4 años de edad. Y yo dije, ¿cuál es el sentido? ¡Qué locura! ¿Qué es lo que me aporta a mí? Si yo todavía hoy ni siquiera me acuerdo del nombre completo de los próceres, ni me acuerdo la fecha de nacimiento ni de muerte, ni me acuerdo la fecha de la batalla de no sé qué, ya habiendo leído tanto, habiendo leído tantas cosas del mundo, ya confundo mi historia con la de España, con la de Egipto, o sea, ya se me hizo un matete y digo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Y después dije, pero también familiarmente hacemos eso. Sí. Repetimos para Navidad las mismas cosas, igual, igual. Cada Navidad, es más, si podemos vamos al mismo lugar y ponemos la mesa con las mismas cosas y cada uno que dicen traigan algo, trae las mismas cosas y todos los años comemos lo mismo, hace 60 años que como lo mismo para Navidad. Y también para Pascua hacemos lo mismo y crucificamos a Cristo y después para los cumpleaños, acá por lo menos en Argentina, no sé allá, llevan a los nenes a los peloteros. ¿Allá existe eso? ¿Qué son los peloteros? Acá, eso es como un lugar cerrado donde hay juegos para niños, Ah, ¿no? sí, sí, es una de Y las... entonces todos los cumpleaños se festejan ahí porque así de paso no ensuciamos la casa, los chicos no nos rompen las cosas de la casa. O sea, y ahora me pasa que cada vez que voy a los cumpleaños de los amiguitos de mis nietos, o de mis nietos, o de los nietos de mis amigas, que a veces me invitan, es siempre en el mismo lugar. O sea, para mí, el cumpleaños de mi nieto, del vecino, o de no sé quién, es lo del mismo, mismo. porque se dan siempre las mismas comidas,
se canta el mismo feliz cumpleaños, se pincha la misma piñata en el mismo lugar, los chicos juegan, y es como ir todas las semanas al mismo Como un lugar, más o menos. O sea, no déjà hay vu. como un déjà vu macabro, te diría. Cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, dije, qué loco. Mm. Y creo que la gente incluso para los cumpleaños hacen las mismas cosas, invitamos a las mismas personas, volvemos a comer lo mismo porque nos da pereza cocinar otra cosa, pizzas, empanadas, no sé qué comen allá para los Sí, cumpleaños, se el último compran las... que en los tres últimos que hicimos, que celebramos, eh, digamos que pedimos la misma pizza porque nos gustó muchísimo, acaba de caer en la cuenta. Pero nosotros desde hace como 2 años sí venimos tratando de cambiar y por ejemplo hace la celebración de mi cumpleaños, 2 fechas atrás, dije, no, aquí la que va a dar los regalos soy yo. Entonces yo fui la que invité a un restaurante, fuimos la familia y todos me regalaron una velita, tratando de hacer cosas diferentes. Qué Pero sí bueno, veníamos Lili, en porque treinta y yo pico igual, de yo ahora años. para... Pero mi amor, el doble que tengo tuyo, te puedo asegurar que si miro hacia atrás, distingo muy pocas cosas que hayan sido diferentes, solamente cuando pasó algo extraordinario, algo muy bueno o algo muy malo. Eso es lo Ah, que sí. distinguen las fechas, pero después todo entra en un mismo lugar del olvido, porque la repetición hace eso, que vos estés dormida. O sea, en algún sentido la repetición es necesaria para el aprendizaje, ¿no? En algún sentido, si yo te enseño a atarte los cordones por primera vez, entonces después tengo que hacer que lo repitas y lo repitas hasta que sepas atarte los cordones y Ujú. lo hagas automáticamente. Pero con respecto a la línea de vida, familiarmente nosotros heredamos la repetición, heredamos el mismo comportamiento de la abuela, bisabuela y de la mamá, heredamos las mismas fechas, si todas se casaban a los 15, nos casábamos a las 15, si tardaban mucho en casarse, las otras tardan en casarse, si quedaban embarazadas fuera del matrimonio, todas quedábamos embarazadas fuera del matrimonio, o sea, si la abuela le daba presión alta, bueno, ya la presión alta era un efecto corporativo de todas las mujeres Sí. de la familia, y entonces empecé a desmenuzar eso y dije, claro, el alma se adormece y deja de tomar el mando con la repetición. Y nosotros le tenemos miedo a salir de la repetición. Nosotros nos cobijamos en la repetición. Creemos que estamos seguros, como un techo, ¿no? Y ahí vamos, siempre lo mismo. Todas las navidades, todos los cumpleaños, todas las fechas patrias, todos los inicios de colegio se hace lo mismo, todas las finalizaciones del colegio se hace lo mismo. O sea, eh, creemos que si vamos a lo que conocemos, estamos como a salvo. Y nos hemos olvidado de lo que nos mantiene vivos, jóvenes y sanos y libres de efectos secundarios, llamémosle enfermedades, que es lo que yo voy a tratar. Yo voy a tratar, incluso en el taller que ya sabes que voy a dar el 4 de junio, que se llama Libertad, voy a tratar esto y voy a identificar cómo hacer para darme cuenta cuando yo estoy metida en un bucle, que es la repetición, que ya sé a dónde me va a llevar. Entonces no tengo que meterme en un bucle de repetición y pedirle a Dios que tenga un resultado diferente. Si yo estoy en un bucle de repetición, el resultado matemáticamente va a ser igual, igual que mi mamá, con sus huesos, con su vista, con su sordera, con lo que sea. Y encima de todo eso, ¿cómo, cómo funcionamos nosotros orgánicamente? Después voy a llevarlos al punto de para que ustedes sepan cómo salimos de esto, ¿no? ¿Por qué nos convertimos en los libertadores o en los sanadores del clan? Que eso lo hace la conciencia, no lo hace ni rezando, ni haciendo novena, ni nada por el estilo. Lo hace la conciencia, ser consciente. Cuando ustedes me escuchen lo que yo estoy contando, y si ustedes dicen sí, se convierte como una cosa que te empieza a dar incomodidad. Decís, ya no nos entusiasmamos, ya hay un montón de gente que deja de hacer cosas para Navidad porque están asqueados de hacer 50, 60 años lo mismo.
Hasta los chicos que tienen 10, 8 años están cansados de que todas las navidades, otra vez, yo lo vi eso en mis nietos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nuestro sentido del ingenio, de la aventura? El alma quiere vivir y para sentirse vivo hay que salirse de la repetición. Urgentemente, si queremos rejuvenecer, hay que salirse de la repetición, especialmente con los vínculos, especialmente con la pareja. O sea, una de las cosas que mata realmente la posibilidad de que el amor en pareja siga vivo es la repetición. Hacer siempre lo mismo, quedarse todo el domingo haciendo esto, invitar siempre a los mismos amigos, ir siempre al mismo lugar, ir a comer a ese lugar porque descubrimos que a uno, a él o a ella le gustó, entonces volvemos a ir ahí, volvemos a ir ahí, volvemos a ir ahí, volvemos a ir ahí. Ya nos encanta que la gente, que el mozo te conozca y diga, ay, ya sé lo que vas a tomar y te lo traiga. Eso es horroroso. Sí. Eso es horroroso, o sea, nosotros sentimos como la pertenencia, ¿no? Vos venís seguido, acá te conoce, mira, el mozo ya sabe lo que tiene. Hasta el mozo se convierte en algo. Un momento, el mozo en Argentina es el mesero, Ah, el el que te lleva el mesero, el plato. mesero, el mesero. Ah, sí, 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 por ahí yo hablo palabras que tienen otro significado, ¿no? Aquí en Colombia el mozo es el arrocito en bajo de la Ah, pareja. ay, sí, no, 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 no. Ahora que decís esto, un chiste muy cómico. Hace poco atiendo una señora ahí en Colombia, entonces me dice, y tenía algunos problemas. Entonces ella me dice, no, bueno, sí, lo que pasa que ¿será que tomo mucho tinto? Y yo le digo, y no sé, ¿cuánto toma? Y me dice, y me tomo 4, 5, 6 tintos para el día. Y yo dije, ay, Dios mío, acá tinto es un vaso de vino. Y allá Ah, es un café. sí, sí, aquí es un cafecito. Claro, no, alcohólica la señora. Y después, ¿sabés? Porque había visto una serie colombiana que me había gustado muchísimo, y ahí me acordé que la mujer preparaba y decía, "¿Y ¿quieren un tinto?" y sacaba jarritos con café. Cafecito. Entonces ahí me cayó la ficha y dije, ay no, esta mujer me está hablando de que toma mucho café. Sí. Yo dije, my God, si estamos tomando 5 o 6 tintos al día, no vamos a solucionar ningún problema de salud Sí. con eso. Por eso que cuando a veces hablo cosas, vos apuntame, Lili. Sí, sí, sí. Bien, Y tienes razón porque a mí me pasaba eso, me sentía muy bien cuando llegaba a un restaurante y me decían lo mismo, doña Liliana, y yo sí, obviamente ya ahora no, pero claro. son Lo que procesos pasa que que hemos programados en automático, sí, en inconsciencia. conexiones, las conexiones del cerebro, cuando nosotros entramos en la repetición, sepamos que estamos usando un pedacito muy chiquito de nuestra área del cerebro y que todo el resto se oscurece, se oscurece, se oscurece. Y nosotros nos sentimos cómodos, pero porque neuronalmente es como que cuando al cerebro le das en automático, pierde el impulso del alma. Simplemente va a copiar, va a copiar, va a copiar, va a copiar. Y ahora lo voy a mostrar así, para después ir llevándolos al tema de cómo resolvemos esto, ¿no? Pero ustedes estén atentos, por favor, a esto. Si vos sos una computadora vieja, si sos una computadora de 5 años, de 8 años atrás, y tu disco rígido se llenó, vos vas a mirar hacia el futuro y vas a querer participar de los cambios y de las revoluciones que se vienen ahora en tecnología, pero no vas a poder hacerlo. En primer lugar, porque tu disco rígido va a estar lleno. En segundo lugar, porque todo lo que podés hacer con la información que está en el disco rígido va a ir siempre por el mismo lugar. O sea, vas a estar, cada vez que pase el tiempo, cuanto más tiempo pase, más limitada va a ser esta computadora y la información que tengo ahí. Y eso también nos pasa a nosotros con nuestro cerebro. Y nos pasa a nosotros con la química que inunda la sangre, que nos dice si podemos seguir vivos, rejuvenecidos o si estamos envejeciendo. Cuando nuestro disco rígido se llena de datos y nosotros solamente usamos la repetición, se me termina la vida útil de esta computadora. Y lo único que le queda a la compu, que tiene el disco rígido lleno y que tiene un cierto programa que le obedece al año a Windows
no sé, a ver, 2010, y estamos en el 2023, ¿no? Se queda cada vez que pasa el tiempo en mayor limitación. Y a nosotros la repetición nos hace eso, nos adormece el sentido de aventura de la vida, nos adormece el entusiasmo, nos adormece la creatividad, nos adormece absolutamente, nos anestesia la posibilidad de encontrar recursos cuando tenemos problemas, Por eso es que porque si la mente no... a veces sentimos que tenemos trabajo, que la familia está bien, que tenemos recursos, pero que hay un vacío, o sea, que hay algo que falta, como si Claro, estuviéramos porque los el alma ahí viene a sumergidos. experimentar, el alma viene a experimentar lo desconocido. Mm. Entonces, si vos la pones, la sumergís únicamente en el mundo de lo conocido, que lo conocido está bien, va a poder ser un recurso, una opción. Ah, no, esta vez, este año voy a volver a hacer lo que hice en el año no sé cuánto que me encantó. Pero no decir cada año, cada año, cada año vuelvo a hacer siempre lo mismo que se me enseñó, porque ni siquiera es que estoy eligiendo, sino que estoy repitiendo. Ahora, fíjense qué hace el cerebro. En la repetición, el cerebro toma emociones que normalmente son también repetidas y repetidas, y cuando vos, si te llevas mal con tu papá, siempre va a haber un punto en donde donde te enojas. Cuando tu papá dice tal cosa, o cuando tu papá hace tal gesto, vos ahí te incendiás, ¿no? Y esa emoción de repetición, el cerebro la va a acumular en un órgano, va a llevar la emoción que no podés gestionar y la va a meter en un órgano o la va a colocar en un sistema. Cada vez que te enojes, te frustres, te duela, te dé tristeza, te acuerdes de algo del pasado o lo vuelvas a revivir, en el presente el cerebro va a llevar esa información química, emocional y la va a depositar en un sistema nervioso, sistema óseo o en un órgano, en los ojos, en el oído, en el corazón, en el páncreas, en el hígado, hasta que la saturación de esa información provoca la patología, que le llamamos nosotros, provoca la enfermedad, ¿sí? Pero esas repeticiones y esa información que tiene nuestra computadora viviente, gracias mi amor, mi hija me trajo un tecito de limón. Tan bella, Carito. No, la más chica, Andy. Ah, Las bueno, tengo porque todas ahorita acá. hablé con Carito y le dije, Sí, te escuché. si mi mamita cósmica es Susi, tú eres mi hermanita cósmica. Qué linda, me encanta. Bueno, entonces, vieron que no se tienen que perder el hilo de esto, ¿no? Mm. Cuando la vida te hace que vos entres en el pasillo de la repetición, uno que empieza a hacer, se empieza a adormecer hasta empezar a morir, ¿sí? O sea, lo que se hace en el cerebro y en el corazón, en el ánimo de vida, es una cuasi muerte, que Ujú. nosotros siempre la acompasamos con ciertos consuelos. Bueno, por suerte no pasa nada malo, bueno, sí, mi marido no me hace esto, no me hace lo otro, no quiere, pero por lo menos se puede hablar. O sea, nos vamos conformando, vamos Eso. entrando en el conformismo y la repetición, las dos cosas que matan, conformismo, repetición. Y con respecto a los estímulos de la familia, las herencias de la familia, ya de por sí cuando nosotros nacemos traemos un patrón de copia. Nosotros copiamos, porque una persona que nace en una familia italiana, por ejemplo, va a tener la forma italiana de pensar y va a tener una forma calentona de emocionarse, porque los Ujú. italianos se arman enseguida. Pero si es un alemán, naces en una familia alemán, van a ser mucho más fríos, van a demorar mucho más en provocarse sus emociones, va a tener otra forma, otra lógica de pensamiento, porque es lo que hereda, ¿sí? Pero ambas cosas también les va a traer una consecuencia física, una patología que se puede eh, expresar dentro del sistema donde quede afectado, donde sea Ujú. afecte, ¿no? Por ejemplo, eh, si nacemos en una familia que van a la ira, que van a la ira,
se va a afectar mucho el sistema digestivo, especialmente el hígado, ¿no? Si vos te acostumbrás repetidamente a enojarte, va esa carga emocional, cerebral, la va a depositar en el hígado. Es muy bueno, que es lo que yo voy a enseñar en mi taller del 4 de junio, aprender a saber qué emociones nosotros ponemos en cada sistema. Porque entonces podemos identificar cuando estamos en riesgo. No solamente porque mi mamá tenía presión alta, mi abuela tenía presión alta, menciono eso que era una de las cosas más comunes, ¿no? Ajá. Sino que no es solamente porque genéticamente tenga una predisposición, sino que mm, el núcleo que acumula la energía eléctrica que me va a producir la enfermedad es la repetición de una emoción que yo no disuelvo, no gestiono, no le pongo conciencia y la sigo guardando igual que hicieron todos los demás. Pero además voy a tener como el cuerpo predispuesto para enfermarme en ese espacio, en ese lugar, ¿sí? Por eso, eh, por ejemplo, las personas que tienen problema de piel, ¿no es cierto? Van a trasladar la posibilidad que todo su progenie se enferme de la piel. Pero la piel tiene un sentido emocional. O los que tienen problemas de sangre, ¿no? Lo que se lleva a la sangre, qué se mete en la sangre. ¿Por qué una persona se termina enfermando de algo que está en la sangre? Anemia, el vaso, el sistema circulatorio todo, el corazón, las varices en las piernas. O sea, tiene un sentido emocional que estamos guardando repetidamente y volviendo a cumplir el patrón de repetición de todos los míos, de todos los anteriores. Claro. Entonces, la única manera de que yo pueda proveer a mi cuerpo de la paz que significa estar sano es que entienda cómo cortar con eso. ¿Cómo Claro. corto ese hilo que me trae la repetición? ¿Cómo me salgo de la repetición de esa emoción que va a hacer que yo pierda, que tenga una menopausia precoz, o que tenga la pérdida de la vista, o que me quede sordo, o que se me caiga el pelo y me quede pelado si soy hombre, o que tenga posibilidades de un ataque al corazón si todos lo tenían? O sea, ¿cómo corto y cómo intervengo? Y es a través del conocimiento y la conciencia. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Porque miren, toda la energía emocional y la herencia familiar se transmite por una condición eléctrica, igual que las computadoras. O sea, si yo tengo una computadora que tiene un programa X y quiero modificar, tengo que meterme adentro y cambiar, hacer una modificación con los electrodos y con los puntos que van a cambiar que esa computadora sea más amplia o que tenga más capacidad para esto o para lo otro. Y después le tengo que meter un programa que esa compaginación eléctrica y magnética, porque también van con imanes, esa compaginación pueda leer el nuevo programa y traducírmelo a mí en sonido e imagen en la computadora. Significa que si yo puedo conscientemente modificar el impulso eléctrico que se transmite de unos a otros, yo corto y desvío esa información o la transformo. Pero para eso tengo que intervenir, que es ahí donde está nuestro proceso consciente. Cuando yo me hago consciente y miro y tomo una acción, corto inmediatamente el flujo de lo que venía a darme X resultado. ¿Entienden esto? O sea, todo lo que es adormecimiento es repetición. Mientras yo creo que estoy a salvo y voy repitiendo, voy a converger en el mismo lugar que todos los que pasaron por ahí. La única manera de modificar ese resultado es que yo intervenga, me doy cuenta, cambio el sentido eléctrico. ¿Por qué? Porque ejecuto una electricidad diferente. Interrumpo el flujo que venía en cierta cantidad de voltios, por decir un ejemplo. Y como intervengo
corto ese flujo, le pongo otra condición, más electricidad, menos electricidad, hago un puente y desvío la energía, y entonces cambio absolutamente el resultado. Impresionante. Cada persona que puede intervenir conscientemente dentro de este flujo heredado y repetitivo, sana completamente el clan. ¿Por qué? Porque una vez que yo desvío el curso que viene programado, el resultado puede ser infinitamente diferente para todos los componentes que van después de mí, porque yo les saco el chip de la repetición y lo dejo con su libre albedrío, con su reconexión a los nuevos procesos que cada uno va a tener que hacer para gestar, para gestionar la libertad que le corresponde cuando se tiene que hacer cargo de un nuevo cerebro, de un nuevo pensamiento, de una nueva decisión. Por eso que no hay que resistirse cuando los jóvenes y los niños quieren hacer cosas diferentes en esos diferentes puntos de estadio que yo acabo de nombrar, que nosotros repetimos, repetimos, repetimos. Porque yo diría que la repetición es como una enfermedad, ¿no? Es como, además, adormece y desactiva el poder del alma. La repetición desactiva el poder del alma. Es como si todos los días vos quisieras comer lo mismo. Así como bueno, hay mucha gente que de hecho lo hace. De verdad lo digo, ¿eh? Sí. Hay gente que tiene 3 o 4 comidas y las repite toda la semana y todo el año come eso. O sea, no le Sí. da otra sensación a la boca, no le da miedo probar algo diferente. Cuando si supieran todo lo que se enciende en el cerebro, cada vez que decís, no, esta vez no voy a hacer lo mismo, ¡pac! Se rompe algo y me derivo, me derivo. Entonces el alma despierta y quiere mirar a través de tus ojos, sale y espía y dice, a ver, ay, ¿qué es? ¿Qué es lo que viene nuevo? ¿Y qué siento? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me quiero ir de acá? ¿Me quiero quedar? Qué rico, qué lindo, qué sabroso, qué cálido, qué frío. O sea, ir desarmando la red que está ahí en la base de lo que te pide que seas, que repitas para que seas normal, para que seas bueno, ¿no? O para que seas igual que tu mamá y que todos los que vinieron. Muchas veces nosotros lo damos como un sentido de honor, ay, es igual al papá, es trabajador, igual que el papá, ¿no? Ay, qué bien que cocina, igual que la mamá, cocina, que no digo que no sea un mérito, ¿eh? No digo que no sea un mérito, pero eso es lo que la mente busca, ¿no? El parecerme, el identificarme, el ser programable, tal cual lo vivió alguien que ya lo vivió. Si mi mamá ya vivió esta historia, ¿por qué yo quiero volver a vivirla en mí? Susi, hay una pregunta acá bastante interesante porque pues ya con lo que nos has dicho hasta este momento, el primer paso es tener la conciencia de cómo hemos venido generando esas repeticiones, ¿cierto? Entonces, ya comprendemos que hay una vieja normalidad. Vamos a generar una transformación para entrar a una nueva normalidad. Entonces, la pregunta de Dianita es, ¿esa libertad es para los que van a nacer o para los hijos que ya nacieron? Porque es que aquí tenemos una hermosa responsabilidad. Y es que cuando Claro, nosotros transformamos nuestra información, se impactan nuestros ancestros y también nuestros descendientes. inmediatamente, inmediatamente. No, la información, cuando yo la detecto, y yo voy a dar fórmulas después para poder Ujú, intervenir. O sea ujú. que para eso hago la información. Y voy a decir también por qué. Porque si nosotros queremos ejecutar la maestría, nosotros no podemos ser una copia. Sí. El maestro no es una copia. El Ujú. maestro es auténticamente en sí mismo porque va experimentando lo mejor que puede cada evento, sin copiar ya. Por eso un maestro es imprevisible, ¿no? Ya, Ujú. tanto en sus respuestas como en sus formas. Te puede salir con una solución que es fantástica y nosotros le tenemos miedo a eso, le tenemos miedo a lo nuevo, a lo, al,
a inventar algo. Nosotros creemos que las cosas las tienen que inventar los Ajá, inventores, y somos nosotros los inventores. Y como nosotros estamos conectados electromagnéticamente, tanto con nuestros padres como con nuestros hijos, es como cuando las computadoras trabajan en red. Las sí, computadoras trabajan en red, supongamos en una empresa, hay 30 computadoras, pero hay una computadora que es como la madre, ¿no? Que es a donde le meten los programas y le dan las órdenes. Y las otras pueden trabajar en red con la computadora donde el ujú, jefe se sienta y dice, bueno, da la orden, no da la orden y todo el mundo le llega a todos. ujú. O si yo tengo un programa acá, puede entrar alguien de una computadora a mi compu y cambiarme un programa. Por ejemplo, yo te voy a contar, yo tengo una máquina que trabajo a distancia con sanación, Sí. que es china, y cuando el programa que yo uso se actualiza, yo le permito a una mujer china que usa un traductor en español, hablamos las dos y yo la dejo meterse en mi computadora y ella me da de baja el programa y me sube el nuevo, desde China. Desde China, ustedes ya saben que eso existe, hay mucha gente, vos tenés un técnico, muchas veces dice el técnico, a ver, déjame que ingreso a tu compu y desde la casa mira a ver qué te pasa en tu Sí, computadora. claro, mi pareja, mi hermoso novio, es ingeniero en sistemas y también una de sus actividades es desde acá, en cualquier parte del mundo, conectarse por un programa totalmente seguro para generar la reprogramación de tu computador, mejorarlo, actualizarlo, arreglarlo a cualquier distancia. Claro, es que él sería como el integrante de la familia que se hace consciente y cambia el clan, ¿no? Porque cuando alguien tiene una dificultad, él puede desde ahí mandar electromagnéticamente una orden. Ay, ¿se nos congeló Susi o me congelé yo? Ahí estás bien, Estoy ¿volvimos? escuchando ya y ya te estoy viendo bien. Bien, yo también. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estábamos haciendo una Este demostración de sistema, las ondas electromagnéticas. exacto, lo que yo quiero que sepan que cuando hay una persona del clan familiar que despierta y se da cuenta Ujú, y cambia su frecuencia interna y empieza a accionar para poder sanar los comportamientos que vienen siendo ujú, repetitivos y heredados, cuando entiende por qué se afecta la sangre, por qué se afecta los huesos, por ujú, qué se afecta el sistema digestivo, que es uno de los sistemas que más afectamos nosotros por los problemas familiares. Nosotros, uno de los sistemas que más se afectan, que casi todo el mundo, y que niños chiquitos tienen afectado el sistema digestivo, sí, no pueden ir al baño, les duele la panza, les da gastritis, tienen diarrea, o sea, ¿por qué? Porque es el sistema emocional, la repetición de un sistema emocional que nosotros lo usamos mal. Y en algún momento tenemos que empezar a hacernos cargo de que es así y cambiarlo. No es un botón que aprieto y le doy delete y se cae todo y pongo lo nuevo. Tengo que aprender a usarlo, tengo que aprender a administrar esta información, tengo que aprender a detectar, ¿no? Detectar, decir, acá estoy metiendo un programa que no es mío. Acá me estoy afectando los huesos por lo que yo vi que le pasó a mi mamá, ni siquiera es mío. Pero yo estoy tendiendo a hacer lo mismo que hizo mi mamá. Sigo sumisa, o sigo enojona, o sigo sola, o me hago cargo completamente de todo, ¿no? Algo que voy repitiendo. La manera de hacer el corte de esta repetición es ser conscientes y actuar en consecuencia. Me ujú. tengo que hacer consciente. Primero tengo que detectar. Eso es lo que yo voy a enseñar en el taller que se llama Libertad. Voy a mostrarles cada uno de los sistemas qué es lo que afecta. Y entonces voy a mostrar con qué vamos a ingresar y vamos a cortar ese flujo electromagnético que me trae la repetición. Y después voy a invitar a las personas a que se hagan conscientes y que entremos en la era de lo nuevo, que es donde el alma
está despierta y entusiasmada. Y eso es salirnos de todo el tiempo hacer las mismas cosas. Se empieza como un juego a la mañana, en vez de ir todos los días al trabajo por el mismo camino, puedo encontrar un camino diferente. En vez de todas las mañanas agarrar la misma taza que es mía, que es la con la que tomo el café, un día digo, no voy a tomar café, le voy a dar a mi cerebro otra cosa. Tomo un té con leche. O sea, empezar a cambiar en cierta manera las rutinas sin tener miedo a la pérdida, Ujú. porque eso es lo que hace la rutina. La rutina te hace creer que estás a salvo, que estás seguro, que si vas por ahí, vas bien, ¿no? Mm. Haciendo siempre lo mismo, hasta que llega a la pared y te da lo mismo que a tu mamá o que a tu abuelo, o te enfermas de algo diferente, pero que es porque estás sufriendo dentro del proceso. Y eso se corta electromagnéticamente. ¿Y por qué es necesario? Porque si nosotros no nos vaciamos de esto, no podemos recibir la Nuevo. información que viene de arriba. No podemos estar absolutamente, o no sé si absolutamente es como muy pretencioso, pero no podemos estar disponibles a la información que llega en el tiempo presente. ¿Cómo voy a escuchar a mis maestros y a mis ángeles y a mis guías si tengo la cabeza llena de las voces de mi pasado? No me entran las voces nuevas. Entonces, un maestro tiene que despojarse de la rutina, de la repetición. Mira, imagínense, yo por ejemplo en mi vida como es ahora, yo todos los días son diferentes para mí. Yo soy una mujer completamente atípica. Yo este mes estuve en 3 lugares diferentes, ya. En un mes estuve una semana en cada lugar, pero a cada lugar lo hice mío y cada lugar le puse lo mío. Y me pasaron cosas fantásticas, pero porque yo de a poco me fui abriendo sin sentir el miedo de que iba a perder mi identidad como mamá, mi identidad como amiga de mis amigas, que ya saben que yo estoy cuando estoy y cuando no estoy, no estoy. Sin embargo, yo las veo a ellas, a mis amigas, por ejemplo, como ellas repiten todo el tiempo, ¿no? Ah, los viernes van no sé a dónde, ¿no? O hacen tal cosa todos los días igual. Y después no, hoy nos tenemos que juntar porque es el día que tenemos que hacer. O sea, si la cabeza no desarma eso y desestructura y rompe, no podés ver el diamante que hay adentro. Nunca lo vas a encontrar, que es ser vos, crear para vos y entregar a los otros lo que sos, la originalidad, la frescura, el ingenio. Eso muere temprano porque te meten en la rutina de la repetición. Mm. Y todos nosotros somos eso, y un maestro es eso, ¿sí? Eh, y animarse sin tenerle miedo a decir, no, pero si rompo esto, pero siempre vengo haciendo esto y me funciona, y si lo hago diferente, ¿y qué puede pasar? La experimentación de la vida, nosotros la hemos dejado de lado hace mucho tiempo. Nosotros no queremos experimentar cosas nuevas, le tenemos terror a lo nuevo, siendo que la única constante de la vida es el cambio. Sabemos, pero nos ocultamos, ¿no? El cambio está allá, yo me tapo y digo, no, sigo haciendo siempre lo mismo para que el cambio no me alcance, para que no me agarre el cambio, porque asociamos al cambio como un peligro, Ajá, cuando exacto. justamente es lo contrario, es justamente lo contrario. Y cuando uno en la familia rompe, porque como todos en la familia estamos entrelazados, ¿no? Y súper recontraconectados, por eso va derechito. Como pienso, piensan. Como me emociono, se emocionan. Como soy físicamente, genética. Y creen que todo eso es ya la palabra dada para la vida. Y no es así. ¿No? Y la gente a veces mira y dice, ay, algunos me dicen, ay, qué suerte, mi familia eran longevos y viven un montón de tiempo, yo tengo mucha posibilidad de vivir mucho tiempo. Entonces yo ahí les digo, sí, es cierto, tenés mucha posibilidad. Y algunos dicen, uy, todos se murieron re jóvenes, ay, yo tengo miedo. No, vos tenés la posibilidad de cortar eso. O sea, hay que agarrar lo que nos conviene de la Ajá, familia y de los ancestros, ¿entienden? O sea, si todos eran longevos y la pasaban bomba, ¿para qué voy a cambiar eso? Pero yo soy la que estoy eligiéndolo, no
se me está imponiendo por repetición. Yo elijo qué dones me quedo de mis ancestros, ¿no? ¿Qué me aporta de mi familia? Porque también va a haber mucho aporte, no es todo malo. Yo lo que voy a tratar es lo que nos enferma y nos mata, lo que nos adormece, lo que nos anestesia, lo que te hace que vos seas una réplica de lo que ya fueron. Sí, cuando nosotros tenemos una energía espectacular en este momento en el planeta que te dice, sé lo que quieras ser, sé tu propio maestro, canalizá, escuchá, saná, sanate, saná a otros, divertite, viajá, o sea, hay tantas cosas para hacer a cualquier edad Mm. que hace 30 años no eran posibles. ¿Por qué? Porque ya les conté que en el año 2012 y ya unos años antes empezó la impronta, hasta que en el año 2012 entró una nueva energía y te dice la nueva energía, crea tu propia versión, mi amor, porque un maestro hace eso. Nosotros no vamos a poder actuar en maestría si no rompemos el esquema de la repetición, ¿sí? Y los órganos se van a seguir afectando de lo mismo que se afectaron los otros. Y vamos a tener el mismo plazo de vida que los que ya tuvieron. Mm. Y vamos a pasar casi por las mismas cosas que pasaron las hermanas mayores, la abuela, o sea, y encima, encima me da mucha gracia a mí porque, claro, yo digo, el intento es muy bueno lo que estamos haciendo, ¿no? Es muy bueno, es loable y yo digo, qué generación esta, qué espectacular momento que tiene la humanidad de lo que está pasando, pero existen tantas terapias donde nosotros miramos por qué me enfermé de tal cosa, porque mi abuelo le pasó esto, porque a mí me pasó lo otro en la infancia, pero nadie te da la fórmula para que lo cambies. Por eso no está funcionando muy bien como estamos tratando en decodificación biológica o en muchas otras cuestiones. Yo sé que comprender para el cerebro también implica soltar, pero lo recreas otra vez, que es lo que yo veo que le pasa a la gente. Mm. Entienden por qué se enfermaron, el cerebro al comprender se da la oportunidad de soltar esa patología, pero a las 2 semanas la volviste a agarrar, porque seguís en la repetición. Entonces está incompleto como nosotros enseñamos la sanación. La única manera de sanarnos es darnos cuenta y cambiar de camino, cambiar de camino. Por eso, ahora recién entiendo los videos que yo veía de Joe Dispenza de cuando él empezó, que él decía, cuando un enfermo de cáncer, si se quiere sanar de cáncer, tiene que cambiar su personalidad. Y yo decía, pero ¿y cómo va a ser para cambiar de Ujú. personalidad? Y ahora entendí eso, entendí que es saliendo de la repetición, creando tu propio estilo, animándote a vivir. No nos va a pasar nada si aprendemos a vivir. Y sí sanamos el clan, cortamos con todo lo que venga, con suicidios, con carencias, con pérdidas, con muertes prematuras, con drogadicciones, con adicciones, que eso lo vamos a ver todo en el taller, Lili. Lo vamos a ver, lo vamos a identificar, cada uno va a identificar, decir, uy, este es mi núcleo, mira, acá lo tengo, lo veo, porque mientras no lo ves, actúa solo. Ujú. Por más que reces, pidas y no, y te quieras escapar de eso, si no tomas eso a cargo y no le cambias la parte electromagnética de ese nodo que está ahí para ser repetido y repetido y repetido, si no podemos entrar a ese núcleo, no lo vamos a desactivar. Y además lo vamos a seguir heredando, porque la energía baja en cascada electromagnéticamente llevando la información a todos los que van naciendo, ¿sí? Ujú. Pero tenemos que ser los maestros de este cambio, con conciencia, comprendiendo y tomando las piezas que nos corresponden a nuestro propio rompecabezas de amor, para hacer nuestro propio paisaje, para idear nuestra propia manera de ver el mundo y que nos vean, para hacer nuestro cuadro original. Por eso yo tengo muchos audios ahora, si no sé si te diste cuenta en mi canal, que Sí. hablan, el que se llama pasión, el que se llama
conserva tu originalidad. O sea, hay muchos que te invitan a que seas exclusivamente quien sos y no seas una repetición o una réplica. Incluso fíjate que hasta las propias células del cuerpo, y yo lo enseño también en mis audios, cuando nuestro cuerpo se regenera y reproduce la piel, por ejemplo, las células que hacen copian la información de la última célula que estuvo viva. Pero si esa célula tuviera la posibilidad o le dieras la orden de que se copiara de la célula madre original con que fue creada ese pedazo de piel, entonces podría regenerarse, crearse a sí misma con la plantilla original y rejuvenecer verdaderamente. Vas a ver que en el futuro este va a ser uno de los secretos, que las células, poder hablarle a nuestras células, que hay que hacerlo, Mm. y darle la orden de que ellas se reproduzcan, se dividan entre sí o se regeneren copiándose siempre con la célula madre original con las que fueron creadas, con la que fue creada las hojas, los ojos, las pestañas, el páncreas, el hígado, la uña del pie, la rodilla, los cartílagos, o sea, todo, cada una en su lugar, la célula que es inteligente, en vez de copiar la última fotocopia de la fotocopia, de la fotocopia, de la fotocopia de la célula, si se diera cuenta que puede ir al origen, y la célula puede darse cuenta de eso, entonces nosotros haríamos un cambio revolucionario biológicamente hablando. Y eso es lo que viene. Por eso ahora los tratamientos que están siendo muy efectivos para patologías que antes eran determinantes son las células madres, Ujú. Claro. ¿verdad? Ahora toma Bien. Entonces, mayor comprensión. claro, ¿entendiste, Lili? O sea, ojalá Dios me ayude a que todos ustedes que estuvieron acá hoy, que son Dios también conmigo, puedan haber entendido que yo lo quise dejar lo más limpio posible a la información, lo más clara posible, para que ustedes entiendan que es de vital importancia entender, porque si nosotros no entendemos, nosotros seguimos dando el poder afuera, seguimos creyendo que todo lo de afuera nos sana, o que Dios es el que va a intervenir por mí, o que el medicamento es el que me va a dar la solución. Sí es cierto que la medicina te va a dar soluciones y en el futuro mucho más que ahora, porque ahora todavía hay una enorme ignorancia de cómo se trata verdaderamente el cuerpo. Ujú. Eso me lo muestra el espíritu. Ahí estamos todavía en pañales con respecto a cómo cuidar el cuerpo, cómo tratarlo y cómo regenerarlo, cómo no enfermarlo. Sí. Pero todo lo que la medicina va a traer, yo aclaro esto porque a veces la gente se cree que cuando yo digo esto digo no ir al médico y eso, y no es así. Lo que sí hay que discernir y hay que empezar a nadar entre estas aguas que todavía están turbias para poder entender cuál es mi orilla y llegar ahí. Y eso se hace con la maestría. Eso se hace cuando tu canal está más limpio. Podés escuchar, sentir, intuir cuál es la respuesta tuya propia, porque a veces para un mismo hígado, para un hígado no es el mismo tratamiento para el hígado tuyo que para el mío. ¿Por qué? Porque tenemos otros antecedentes, porque vos comiste de una manera diferente a la mía desde que naciste hasta hoy, y todo eso hace una memoria dentro del órgano. Además está la memoria genética, es cierto, pero no siempre la memoria genética se va a activar tal cual le pasó a tus padres. ¿Por qué? Y miren esto que importante, porque siempre una enfermedad se va a activar a través de una emoción. Entonces vos podés tener la información genética en tu cuerpo de que te puede dar reuma, por ejemplo, pero si vos no te emocionaste como para tener reuma, nunca vas a tener. O sea, lo que activa un proceso de enfermedad es una emoción que vos repetís. Ujú. Una emoción que repetís, porque la aprendiste de tu mamá o de tu abuela o de tu papá o de quien sea, y la repetís. Ante tal estímulo vas a repetir una emoción, pero si nosotros limpiamos eso, cortamos eso,
nos salimos de la repetición. Es como decía Joe Dispenza, para sanar una enfermedad grave hay que cambiar la personalidad, que es hacer cosas diferentes, hablar diferente, comer diferente y romper con esa rutina que te hacía que todos los días fueras por acá, que cuando llegaras al trabajo hicieras tal cosa, que todos los días saludes de la misma manera y te prepares la misma taza de café y te sientes en el mismo lugar y enciendas la computadora de la misma manera o el día, no sé, esto es lo que voy, ¿no? Es que el adormecimiento hace que esta nave perfecta vaya a la deriva, porque no tiene una conciencia despierta del presente que domine el manejo de esta computadora biológica. Entonces, no importa lo que haya pasado en tu familia, vos lo podés desviar, Ujú. lo podés cortar, lo podés desconectar. Y por ende, todos los que estaban recibiendo tu energía electromagnética, la información les va a cambiar. Si la información cambia en la computadora madre, todos los que están en red cambian la información. ¿Entienden? Sí, claro, mi Susi. Tres cositas. Las personas que escriban libertad aquí en comentarios, inmediatamente les va a llegar un mensaje con el link al WhatsApp donde les van a brindar toda la información. Más 54 929 44 15 15 75. Pero si escriben libertad ahí, les debe llegar inmediatamente un mensaje al que con un solo clic entran de inmediato al WhatsApp. Dos, si quieren más información, también los canales de bombones para el alma, tanto en YouTube, donde hay una información supremamente valiosa y gratuita, a tan solo un clic. Y también a través de el Instagram de @bombones para el alma, para que estén en contacto con el equipo de Susi y desde ya tomemos ese puesto, ese lugar que nos corresponde en esta gran transformación. Y una pregunta, mi Susi. Cuando yo trabajo en este proceso, practico todo eso que, además porque lo he verificado en los otros talleres, las personas saben que en estos encuentros estamos generando una maestría en la que vamos complementando muchísimo la información. Puedes entrar en cualquier momento y una cosa no une la otra, pero si estás Exacto. en un proceso y te juntas al otro, vas a seguir sumando y sumando puertas de sabiduría. Entonces, si entramos a esta libertad, se generan unas transformaciones en nosotros, liberando nuestro clan y también transformando nuestra descendencia. Descendencia no son solamente los hijos que tenemos, sino las almas que vienen aquí a este plano terrenal. Cuando nosotros cambiamos, todo cambia afuera, Susi. O sea, cambian nuestras Todo. realidades. Exacto. Exacto, Lili. Claro, yo sé que nos cuesta asimilar, porque a mí también me pasó de que estas frases, por ejemplo, yo las repetía hace 10 años atrás y no tenía la conciencia completa de qué significaban realmente. Yo necesité caminar esto, necesité ensayarlo y vivirlo. Es cierto que el espíritu me dio mucha oportunidad para que yo pudiera hacer mis ensayos y se los agradezco. O sea, por ahí se le fue la mano con algunas cosas, pero la maestría la desarrollé y me di cuenta que realmente para que vos te puedas apoderar de esta vida diferente tenés que actuar. O sea, es en la acción. Acción de muchas maneras, acción compasiva hacia vos, acción al cambio sin tenerle miedo, accionar a cosas que antes nosotros estábamos intimidados, como hablar, comunicar, escuchar al otro. O sea, todas estas cosas que fueron tan promocionadas, tan dichas, escritas en libros y demás, nos toca hacerlas, nos toca hacerlas. Yo esto siempre lo advierto, porque si vos vas a acumular solamente el concepto, te entra la electricidad con la información y queda acumulada acá, pero no va a bajar, no te vas a sanar, no te vas a liberar, no te vas a empoderar. Y si vos me decís, bueno, pero empoderarme a veces, como muchas personas me lo han dicho en talleres que he dado, les da miedo. Sí, lo entiendo, pero siempre el espíritu, ¿saben qué me repetía a mí? Siempre me decía, más miedo te tiene que dar quedarte como estás. Más miedo te tiene que dar quedarte como estás.
Eso te tiene que dar miedo, me decía el espíritu. Sí. Porque, ¿saben por qué? Porque cuando vos te detenés, como viniste a evolucionar y la vida es un proceso evolutivo y eso no lo puede, nadie puede escapar a eso, no hay escapatoria. Cuando vos te estanques, te van a dejar que te estanques lo suficiente y después te van a sacar con un empujón. Y el empujón no nos gusta, porque Ujú. nosotros vinimos para ser seres conscientes, no seres empujados por el destino, para que te, te duela de tal manera que vos quieras buscar esta información. Esta información nosotros la podemos proveer amorosamente, paulatinamente a nuestra vida, nos podemos ir dando permisos, bueno, me animo con esto, lo hago. Cada vez que te animes a hacer algo, se va a sumar exponencialmente a una necesidad que vos vas a tener de cambiar. Te lo digo porque a mí me pasa en lo personal. O sea, me di cuenta que esta danza preciosa, esta aventura que es la vida, me motiva tanto a moverme porque siento siempre que el premio está en el próximo paso que doy, ¿sí? Y realmente está, eso es lo maravilloso, está cuando veo cómo me mantengo yo en mi cuerpo, cómo cambiaron absolutamente mis relaciones, cómo eh, hoy tengo otro sentido del dar y del recibir que no tenía ni idea ni me imaginaba, cómo pude hacer las transformaciones de mis carencias. Yo nací en una situación muy precaria en mi vida, muy precaria de muchas carencias de todos los tipos y estilos que ustedes se puedan imaginar. Y fui conquistando esas carencias, fui soltándolas, sin enamorarme de haberlas vivido. No soy dramática para nada, porque lo aprendí a entusiasmarme con el cambio. Yo hoy estoy acá en Córdoba, pasado mañana me voy a Bariloche, en 10 días me voy a Buenos Aires, y en 15 días me voy a España, y así estoy, y voy y vengo y me Y muevo y traigo, y próximamente donde en voy, Colombia. también en Colombia, este año también vamos a tocar Colombia, vamos a hacer una revolución bastante grande, ya vamos a dar en nuestro próximo vivo las fechas. Pero esto yo se los deseo, se los convido, le pido a Dios que les haga el regalo de la magia de poder soltarse de la repetición, de tener alegría. Y si te toca estar en un lugar de rutina, que a la mayoría nos pasa, nos pasó eso, que vos le podés dar el toque diferente, vos le podés dar tu magia, tu baile, tu danza, tu forma de hablar diferente, de vestirte diferente. Cambien, anímense, cambien la pintura de labios, el coche, no sé, lo que sea. El marido lo pueden reciclar, o sea que lo pintan de otro color. Alguien estaba haciendo ahorita comentarios que chicas a cambiar novios y maridos. Es que es impresionante. Cuando tú cambias, hasta eso puede cambiar si la relación no está en una armonía con un despertar consciente Tal que cual, resuene contigo. Porque ahorita decía Susi y Joe Dispenza también lo menciona muchísimo, esa coherencia entre tu pensamiento consciente conectado con esa emoción que tú dominas, no que te domina a ti, está generando un campo cuántico de magnetismo, donde atraes lo que te corresponde en esa misma resonancia. Entonces, por supuesto que si la persona que tienes a tu lado no es para ti, o la familia que está cercana, o los amigos, o el trabajo, todo va tomando como una amplitud para que atraigas lo que te corresponde en este proceso evolutivo, pero en amor, en armonía, en sabiduría. Y hay algo que tú dices mucho, Susi, y está relacionado con anclarnos a ese nuevo futuro. Ese nuevo futuro me causaba a mí a veces algunas preguntas donde yo decía, sí, yo me anclo el futuro y me levanto cada día en esa oportunidad de crear ese futuro para no estar pensando en el pasado y repitiendo el pasado. Muchas personas dicen, pero ¿cómo vivir en el futuro? Y tú en un live me cambiaste la vida cuando dijiste, cuando tú creas lo que viene a futuro, pero no sufres, o sea, lo haces en gozo. ¿Te acuerdas ese live del gozo que hicimos? ¡Wow! Y desde ese momento, que es como un año para acá, yo trabajo creando mi futuro en total gozo y no hay nada claro, ni
mi Susi, que no se manifieste tal cual. Hoy te lo lo sé, prometo que ha sido así. sí, 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 te creo porque es así. Y bueno, eso justamente es cambiar la información electromagnética del cerebro. Cuando en vez de apoyarme en todo lo dramático y en el miedo y en pensar que el cambio me va a traer dificultades, yo puedo gestar ese futuro, puedo mirarlo, puedo verlo, puedo sentirlo y me quedo absolutamente tranquila que me estoy dirigiendo hacia ahí. Y entonces ese futuro viene y se acerca mucho más rápido. Eh, sí, ese life del gozo me encanta, me gusta mucho hablar del gozo, del placer, de la alegría, porque son términos que no usamos. Ahí en esa dimensión no, tenemos miedo meternos, ¿no? Porque tenemos mucha información religiosa también que habla de que el gozo es pecado, ¿no? Sí, Cuando decimos sí. gozo decimos, uy, no, pero no, bueno, moderado, moderado, ¿no? Como que no sea cosa que goce demasiado y me convierta en una pecadora. No, hay que irnos, nos estamos yendo de la dimensión del sufrimiento. Es Ajá. lento para mi gusto, pero nos estamos yendo, Lili, y nos estamos acompañando en maestría para eso. Te agradezco mucho que me diste esta oportunidad hoy, mi amor. Quiero que sepan, mi familia hermosa, que nosotros nos merecemos todo y no tenemos que conformarnos con algunas cosas nada más. Vamos a aprender cómo crearlas, vamos a aprenderlo. Primero tenemos que soltar el lastre, desatarnos de las cuestiones del pasado, de los miedos, de las herencias negativas, ancestrales, familiares, culturales, educativas. Estamos haciendo un trabajo inmenso porque éramos absolutamente prisioneros de la repetición de la historia como fue creada y de los intereses de energías que pretendían dominarnos a través del miedo, la culpa y la desconexión. Yo justamente trabajo para ese lado, el lado donde tenemos que recordar que no somos culpables de nada, que no hay ni nada que temer, porque somos Dios adentro nuestro, estamos unidos con Él, y que además nunca nos podemos desconectar de la fuente, porque ella es la que nos creó. ¿De acuerdo?